Estamos a las puertas de un colapso, tal vez estamos ya en él, muchos procesos del colapso ya están en marcha y del colapso en el sentido ecológico, energético, desde el punto de vista pues, de la capacidad de los ecosistemas para mantenerse con la complejidad que nos han permitido al ser humano nacer y luego existir y luego mantenernos. Bueno, pues esto lo tenemos a las puertas o ya estamos en ello y como humanidad pues no estamos siendo capaces de reaccionar. Digamos, no hay apenas reacciones significativas, sino más bien lo contrario. Lo siguiente que podemos observar es que, bueno, primero la mayor parte de la población pues ni lo sabe. Se sabe algo, sobre todo lo que tiene que ver con el cambio climático, pero no se sabe casi nada de lo demás, ¿no? Sobre todo lo que tiene que ver con la biodiversidad y lo que podríamos llamar el declive energético. Hace poco, un alumno de un curso de Ecología Social pues hizo una investigación con sus profesores, así como los que consideraba más sensibilizados con estos temas, y les preguntó cómo se imaginaban el mundo dentro de 50 años y para su sorpresa pues es que no había atisbo de esto que iba a pasar. Y estamos hablando de profesores, en este caso eran de bachillerato, y además eran profesores, digamos, pues sensibles con estos temas. Es que no estaba en su cabeza que esto iba a pasar. Luego lo siguiente que ocurre es que cuando ya te enteras de lo que va a pasar, entonces, pues la reacción inmediata al menos, pues es la parálisis y si se te ocurre alguna solución, pues sería algo así como, bueno, pues mientras no llega del todo voy a ponerme ciego de cubatas o algo así. Esto es lo que más lúcido se me ocurre, ¿no? Esto nos va a afectar porque cada vez que hablamos de esto, pues amargamos a la sala, a las audiencias y, digamos, nos hace preguntas sobre nuestras estrategias de comunicación, porque desde luego la primera reacción es un poco, pues bastante paralizante. Yo tengo que agradecerle a Ernest, que fue él el que me enseñó ya la idea clara del colapso hace unos 10 años o así, y me quedé paralizado. Lo que pasa es que no me borré de Ecologistas en Acción, ahí me he quedado un tiempo más. Entonces, nos podemos hacer la siguiente pregunta. ¿Está preparada la psique humana para afrontar el colapso una vez que nos enteremos de que viene? Ernest está comentando algunas cosas, pero sí que podríamos decir que una de las características de la especie humana es que viene con una cosa que se llama neocortes, que está conectado a nuestro sistema emocional. El neocortes es la parte exterior del cerebro donde se procesa, podríamos llamar así, el pensamiento complejo y que nos ha permitido anticipar muchas cosas. Y gracias a nuestra capacidad de anticipación, pues hemos conseguido almacenar el grano para el invierno o cambiar el campamento de sitio o prevenir ciertos tipos de escasez, levantar murallas ante ciertas amenazas. Y también nos ha permitido este neocortes más nuestro sistema empático, pues cazar en grupo, ¿no? Y incluso en algún caso, para nosotros ya olvidado, pero como comenta Jerry Mander, nos ha permitido tomar decisiones teniendo en cuenta a las 7 próximas generaciones, como decían pues algunas tribus indias del norte de América, pues que decían, para que una decisión sea buena, tiene que ser buena para las próximas 7 generaciones. Claro, a nosotros esto no nos pasa porque tenemos ciclos mucho más cortos, no se nos ocurre pensar en términos de 7 generaciones, pero bueno, lo hemos hecho, o sea, digamos, esta posibilidad la tenemos. Por otra parte, digamos, algunas sociedades pudieron anticiparse a su propio colapso y unas sucumbieron y otras no. O sea que hay alguna posibilidad, es verdad, que más bien baja, pero sí, algunas sí se salvaron, fueron capaces de reaccionar a tiempo. Contamos a favor
con que la propia naturaleza del colapso no es clara. Digamos que cuando damos la información, y hablo por mi propia reacción, cuando me enteré de esto, nuestra representación del colapso es como si fuera una ola tsunami, ¿no? Es que una ola que viene así, toda de frente, que viene a toda velocidad y que te va a comer, te va a aplastar y te va a destruir y ya está. Entonces ahí sí que tiene sentido pues una reacción o de parálisis o algo así, porque es que no hay mucho que hacer. Pero es bastante probable que el colapso no sea así, sino que vaya a ser una mezcla, siguiendo con la metáfora marina, de una subida de la marea más unas diferentes oleadas, ¿no? O sea que va a haber algunas olitas pequeñas, algunas grandes, otras pequeñas seguidas de las grandes, mientras a su vez sigue subiendo la marea. En este sentido, representarnos un colapso como en 3 dimensiones es importante, porque es una visión más dinámica, porque la visión de la ola es realmente paralizante y no nos anima a hacer nada. Mientras que es más probable que sea de la otra manera, ¿no? Que sea pues, procesos, unos muy gordos, muy catastróficos, pero seguidos de otros pequeños, con algunos tiempo para hacer algo, en otros casos no. O sea, es algo más complejo. Y a su vez, pues la gente que más sabe de cómo va a venir esto, pues afirma que hay una parte, sobre todo de fenómenos de retroalimentación del colapso, que son bastante impredecibles y que no sabemos si van a ser procesos lentos o muy cortos, y de qué magnitud y cómo van a ser las interacciones entre los diferentes factores y todo esto. Bueno, entonces, visto el colapso así como en 3 dimensiones, entonces sí que nos vamos a hacer una pregunta que te quita la idea de la parálisis, que es, no da igual cómo reaccionemos. Esto también lo ha apuntado Ernest. El colapso podrá ser más rápido o un poco más lento en función de lo que hagamos. Y podrá ser extremadamente violento o algo menos violento, también en función de lo que hagamos. Y el colapso va, en esta readaptación digamos, del sistema en el que está inserto la humanidad en relación con su entorno, pues va a tener el nuevo sistema más capacidad de carga, es decir, más capacidad de mantener a la población o menos. Aquí los números pues bailan mucho según quien pronostica, pero digamos, si vamos a llegar a ser 9.000 o tal vez 10.000 millones de habitantes, pues las dudas pueden estar, una vez con muy poco escaso combustible fósil y todo esto, pues las dudas están entre, hay quien habla de 1.500 millones, pueden sobrevivir, 2.000, y hay quien habla de 4.000 y tal, pero dependiendo de cómo lo repartamos y de qué es lo que hagamos, pues no va a dar igual. Sinceramente, 2.000 millones más de personas o menos no da exactamente igual. Por lo tanto, incluso dando por hecho el colapso y la capacidad de aplastarnos emocionalmente, por lo menos en un inicio, no da igual cómo nos preparemos. Incluso podríamos decir que hasta las pequeñas cosas también van a tener interés, porque no da igual. Una respuesta adecuada del colapso, ante el colapso, requeriría varias cosas. Bueno, tiene muchos requisitos, yo voy a decir solo 4. Una sería una información adecuada. Una segunda sería un sistema económico con capacidad de detectarlo, o sea, de registrar adecuadamente lo que pasa, es exactamente lo contrario de lo que tenemos ahora. Unas medidas fuertes, ¿no?, con apoyo de las sociedades y además coordinadas. Y por último, un cierto requisito de equidad, porque muchas de las medidas que se pueden tomar de manera anticipatoria son costosas. Y los costes estaremos dispuestos a asumirlos si no hay una desigualdad excesiva, porque si hay una desigualdad excesiva, pues si tienes alguna posibilidad de decidir, pues no dirás, bueno, pues si estos no lo hacen, yo tampoco, ¿no? Esto es una de las cosas que nos va a pasar como reacción colectiva. Entonces, incluimos el requisito de una cierta equidad. Pongamos como ejemplo lo que acaba de pasar, las medidas anticontaminación, sorprendentemente, estas que se han tomado ahora mismo en Madrid, no
han causado una reacción muy en contra, porque se ve lo que ocurre y porque las medidas, en principio, a diferencia de casi todas las que propone el mercado, son medidas basadas en una cierta equidad, como que todo el mundo tiene que hacer el esfuerzo. Y es más fácil hacer esfuerzos cuando todo el mundo lo hace que si solo te toca a ti, que es un poco la propuesta que tiene el mercado. Bien, estos serían los requisitos. Lo que ocurre realmente ahora es exactamente lo contrario. Es que tenemos un sistema económico, tecnológico, un sistema de información y podríamos decir un sistema de organizarnos las sociedades que es, podríamos decir, que es suicida. O sea, que no solamente está anticipando el colapso, sino que nos está impulsando a más velocidad hacia él. Teniendo en cuenta el primer requisito que he dicho, que es el de la información, pues lo que está ocurriendo es que la mayor parte de la población no tiene información, incluso muchas personas e instituciones en situaciones de responsabilidad y con capacidad de tomar decisiones que afectan a más gente tampoco la tienen. Y además los sistemas de información que tenemos son contrarios, como podríamos decir lo que está pasando con la economía, ¿no? Que es que este ejemplo es conocido por mucha gente, ¿no? Si contaminas el agua, pues crece el Producto Interior Bruto, porque en vez de tener agua abundante de la que puedes beber del río y acercarte, pues al hacerla escasa y contaminarla, pues la tienes que vender en el supermercado, y al venderla en el supermercado el sistema económico se pone pues muy contento. Digamos que muchas de las cosas que son necesarias para la supervivencia les está pasando esto, que cuanto peor van, más crece el mercado. O sea que tenemos un sistema de retroalimentación exactamente opuesto al que necesitamos, ¿no? Si hay menos cohesión social, que es algo que necesitamos, el Producto Interior Bruto crece. Digamos, cuanto más despilfarro y más desorden, desorden en el sentido ecológico y social, más crece el Producto Interior Bruto. Luego tenemos unos indicadores que nos van a enseñar lo contrario de lo que necesitamos. Hay más factores que nos impiden tener una información real de lo que está pasando, que es que, por ejemplo, las grandes decisiones se toman desde las metrópolis, y en las metrópolis no son muy sensibles por el momento a las señales del colapso, porque son todo cosas medio artificiales que ha creado el ser humano. Tú ves ahí las mesas, los cristales, los edificios y los coches abajo, y la verdad es que eso no da muchas señales de colapso. O sea, digamos, nuestros propios artefactos, digamos que es el paisaje desde el que tomamos las decisiones importantes, más nuestros ordenadores con numeritos que pueden crecer indefinidamente, pues no nos permiten. Entonces, en este sentido, podríamos decir que la información pues, es muy escasa y justo con nuestros sistemas de información pues, van al revés de lo que necesitamos. Supongamos que tenemos una información adecuada, y ahora entro en la parte así más psicológica, que tenemos ya una información adecuada, que realmente medimos la riqueza donde está, los factores claves para la supervivencia donde están, en la composición de los gases de la atmósfera, en la capacidad de fertilidad del suelo, en la capacidad de cerrar los ciclos de materia, es decir, donde está la realidad, donde está la riqueza, suponemos que ya tenemos la información adecuada, y entonces lo que nos vamos a topar es con información extremadamente dolorosa. Entonces la información dolorosa, el ser humano hace dos cosas con ella. Si yo tengo una información muy dolorosa y tengo acciones más o menos claras que se me ocurren que van a disminuir ese dolor, lo que hago es me pongo a actuar, incluso aunque ese actuar me lleve un coste. Sin embargo, si esa información es o borrosa, la información dolorosa, o incompleta o extremadamente compleja, entonces los seres humanos tendemos a reducir el dolor modificando la información. Esto es lo que se viene a llamar la reducción de la disonancia cognitiva. Si yo tengo una información que es muy dolorosa, si puedo actuar, reduzco esta disonancia que me provoca este dolor, esta tensión, pero si esta información no es clara, pero me está produciendo dolor, lo que hago es cambio la información, cambio la idea. Y en esto es en lo que nos encontramos en este momento, que es para la gente que se va enterando, ¿por
que hay algo de señales difusas, ¿no? Como decía Vandana Shiva, que tú a una audiencia le preguntabas antes si había vivido mejor que sus abuelos y la gente decía que sí, y si pensaba que sus nietos iban a vivir mejor que ellos y decían que no. O sea que digamos que ya hay una cierta intuición, o sea, hay información por ahí, pero ¿qué hacemos con esa información? Pues reducimos la disonancia a base de varios mecanismos. El primero, el orden no es importante porque hacemos todos a la vez y mezclados y esto, sería la negación misma. La información que produce terror, una de las inclinaciones que tiene el ser humano es a negarla. Esto se comenta que las personas del pueblo judío que sabían lo que estaba pasando, simplemente por la magnitud del horror, lo negaban. O sea, que es simplemente la información es tan dolorosa que es imposible de mantener, de vivirla, y entonces pues tu cuerpo y tu mente y tu sistema social te lleva a negarla y por lo tanto a prescindir de prepararte para ello. Otras cosas que se suelen hacer, que lo hemos vivido desde los años 70, cuando aparecen todos estos informes, pues es el ataque al propio mensajero, ¿no? Que si sois exagerados, catastrofistas, amargados, amargadas, en fin, todas las variantes tal, que si algo escondéis, que si hay una parte de la industria que os favorece, bueno, todas las variantes. Otra cosa que hacemos ante esa información nueva tan chocante es proyectar esto que llamaban antes de mantenimiento, o sea, lo que nos ha sucedido hasta ahora, pues, ¿qué nos va a suceder en el futuro? Pues más de lo mismo, más o menos, esta es la idea. Y por eso decimos lo de, bueno, pero las terrazas siguen estando llenas, ¿no? No puede ser tan malo si las terrazas están llenas, ¿no? Entonces, como no nos ha ido tan mal hasta ahora, todos los fines de milenio se dice lo mismo. Lo que hacemos es simplemente decir, pues como no ha pasado hasta ahora, pues no va a pasar y ya está. Haces una proyección del presente hacia el futuro, como si fuera una función así más o menos lineal y ahí estamos. Ahí está la mayor parte de la presión cultural sobre lo que va a pasar es, bueno, pues ante estas pequeñas amenazas, pues me defiendo con la idea de, bueno, no puede ser tan malo si aquí estamos, ¿no? Pues proyecta sobre eso. Y otra manera de reducir la disonancia serían pues, las creencias mágicas o los cuentos que nos contamos, ¿no? El más interesante y más desarrollado por el pensamiento único y todo esto es la fe tecnológica, sería el cuento más interesante, aunque hay muchos más, ¿no? Pero la fe tecnológica que es algo así como, bueno, como no veo clara la solución de lo que me estás diciendo, pero algo sí nos ocurrirá y ahí acaba toda la... Entonces, algo descubriremos, algo sí nos ocurrirá. Esto es fe o cuento, simplemente. ¿Por qué mantienes esa creencia en la cabeza? Simplemente porque te disminuye el dolor y además no tienes claro lo que hacer. No tienes una cosa demasiado concreta o las consecuencias de lo que va a pasar son demasiado grandes para lo poco que puedes hacer. Entonces dices, bueno, pues algo pasará, algo se nos ocurrirá. Esto lo había desarrollado ya en su momento Nietzsche bastante bien, como el ser humano ante el frío que da el desorden del universo, pues inventa cuentos. Y los cuentos, al fin y al cabo, te calman y también lo refuerza León Felipe en uno de sus poemas, ¿no? Que el grito de angustia del ser humano pues, se ahoga con cuentos. Además, tenemos más cosas que nos van a impedir reaccionar de forma adecuada. Y voy a poner algunos, a ver cómo voy. Muy bien, sí. Algunos ejemplos, que es, por ejemplo, la dificultad que tiene nuestro cerebro para percibir las progresiones geométricas. Es conocido el ejemplo de una charca que tiene una bacteria que se va duplicando por 2 y que va contaminando la charca. Cada minuto se multiplica por 2. Pues esto es una progresión geométrica. Y entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que 4 o 5 minutos antes en que la charca colapse, nos parece que hay muy poquito, pero si solo es un poquito, en ese lado de la charca, el ser humano pues se lleva fatal con las progresiones geométricas, que ya lo mostró también este señor que le dijo al que había inventado el ajedrez, pídeme una recompensa, le gustaba tanto el juego del ajedrez, este era un indio, y entonces él le dijo, bueno, pues me pones en el tablerito aquí un granito de trigo, en el siguiente el doble, en el siguiente el doble, en el siguiente el doble, y así hasta que llenes el tablero y ya está. Y entonces el señor le dijo, pues hombre, claro que te lo concedo. Imaginó
será un saco de trigo, más o menos, en total, ¿no? O sea, por mucho que se duplique, a ver, 2, 4, 8, 16, 32, 64, miles, 2.000, 4.000, bueno, 4.000 granitos. Pues eran 18 trillones de granitos y no había trigo en toda la India para pagarle a este señor. Esto es un problema que tenemos. Tenemos más problemas con nuestra psique, que sería, por ejemplo, la dificultad que tenemos a percibir ciertos cambios lentos, como le pasaba a la rana. Esta rana que tú en un caldero, digamos, vas calentando la temperatura, si la rana ve que está muy caliente, saltaría, pero si la rana está dentro y, digamos, no tiene sensibilidad a pequeños incrementos de temperatura, llega un momento que la rana se quema sin haber podido reaccionar porque ninguno de los nuevos grados le ha permitido, digamos, captarlo. Esto como sociedad y como psique humana nos va a pasar también, que ciertos procesos del colapso que se están gestando, que están a la vista, pero que son incrementos difíciles de percibir porque son aparentemente pequeños, por lo menos en sus inicios, pues nos llevan a reaccionar. Y luego tenemos otro problema, que es nuestro propio sistema emocional, que también aludía antes Ernest. El sistema emocional, en general, salvo excepciones, sobre todo para las emociones negativas, es un sistema que, digamos, que está pensado para el corto plazo, para la reacción rápida, ¿no? Y, sin embargo, algunas de las cosas de la anticipación no son tan rápidas, no se pueden sostener con nuestra reacción emocional. Tenemos que hacer una conexión adecuada con el neocórtex más nuestro sistema emocional. Pero nuestro sistema emocional, vamos a decir así, intuitivo, así a bote pronto, nos va a hacer reaccionar tal vez cuando sea un poco tarde. Hay otros problemas que también han aludido, que serían las dificultades del comportamiento colectivo, que es, yo tengo que asumir un coste, pero si no lo asume el de al lado, yo puedo restringir aquí el combustible, pero si China no lo hace, pues lo que hacemos al gastar aquí menos es abaratar allí. Por lo tanto, el resultado siempre es el mismo. Al final, entonces, por eso necesitamos coordinarnos y tener una cierta idea global del guía. Y también tenemos otras posibilidades que cuenta de alguna manera bien Cela en la novela de la colmena, de responder ante este tipo de situaciones pues con la rapiña, la sumisión, la obediencia ciega. Aquí podríamos mencionar la posibilidad de fascismo, etcétera. Digamos que hay otras reacciones, o como dice Naomi Klein con la doctrina del shock, pues lo que hacemos es aprovechar el shock precisamente para darle una vuelta de tuerca más a esto y todavía desplazar a más gente de las posibilidades de sobrevivir. Bueno, hasta aquí las malas noticias. Vamos a hablar de las buenas, pero como tengo que acabar, no vamos a acabar así de amargados, de amargadas. ¿Tenemos algunas cosas a favor? Sí. Por ejemplo, el ser humano, a la vez de su sistema, por ejemplo, de pasar angustia, tiene un sistema emocional que nos ha permitido organizar la supervivencia, que es la empatía. Una de nuestras reacciones es la empatía y la capacidad, de alguna manera, por mucho que se empeñe el mercado, de que nos importe y nos haga vibrar lo que le pasa a otras personas. Esto lo tenemos como un potencial. También tenemos la capacidad de cohesionarnos y, además, con esta buena noticia, que es a veces las situaciones hostiles o las situaciones peligrosas, es verdad que necesitamos varias condiciones para que se cumpla esta, aumentan la cohesión social, justo la que hemos perdido gracias a las metrópolis y al sistema de mercado y a las propuestas individualistas, pero en situaciones de más hostilidad, no necesariamente, pero una de las reacciones posibles es el aumento de la cohesión social, que eso a su vez nos va a estimular nuestras diferentes maneras de vivir la empatía, y esto nos puede permitir, que no quiere decir que los vaya a asegurar, pero nos puede permitir reacciones interesantes que ahora somos incapaces de vislumbrar. Sabemos también que el ser humano en condiciones extremas es capaz de lo peor. Sí, ¿no? Ahí tenemos el fascismo amenazando, pero también es capaz de lo mejor. Y eso pasa cuando la gente percibe situaciones así más o menos claras, donde a veces se requieren conductas heroicas o esfuerzos muy fuertes que en condiciones normales generalmente están invisibilizadas y crees que no van a ser posibles, pero que esta potencialidad existe. Y también existe una cosa muy importante, que esto hasta la más ramplona psicología norteamericana nos lo muestra, que es que el ser humano, esto el mercado no es fuerte, pero el ser humano sí tiene la posibilidad de, si lucha de manera coordinada por cosas que le importan,
se dota de sentido y también puede ser más feliz, porque una de las carencias que tiene la sociedad de mercado hiperdesarrollada es que es fuerte en muchas cosas, pero no en dotar de sentido a las personas. Y el sentido es una parte importante de nuestra felicidad. Todo esto si vemos que lo que podemos hacer es relevante, si no, pierdes el sentido otra vez. Pero tenemos alguna posibilidad de dotarnos de sentido mientras lo intentamos. Y además también tenemos un esquema clásico de la motivación que se llama la motivación de logro, que es que el ser humano no necesariamente busca para su satisfacción y su bienestar que las cosas sean al menor coste posible, sino que a veces las cosas que tienen un coste pero que tienen sentido nos hacen sentir aún mejor. Esto es lo que se llama la motivación de logro, que no era la motivación del confort, que es la que propone el mercado a veces. Bueno, pues dicho esto, algunas conclusiones que podrían responder a la pregunta de anticipación o shock, yo creo que van a venir mezcladas. Es verdad que algunas señales, que son las que anticipan, las que nos hacen ver el shock, nos van a animar un poco, pero por otro lado, si tenemos las categorías culturales trabajadas para ver el mundo de otra manera, esas señales las vamos a entender mejor. Hay que hacer exactamente las dos cosas. Y como el colapso no necesariamente va a ser una ola tsunami, aunque también podría ser, pero no es lo más probable, pues significa que sí que van a venir algunas señales que si tenemos la capacidad de anticipación algo trabajada, algo preparada, estas señales nos van a permitir reaccionar un poco antes. Por lo tanto, cualquier trabajo que hagamos, y aquí ya casi le voy a dar en fin, el testigo a Elena, cualquier trabajo que hagamos en esta dirección nos va a venir bien. Todo lo que hagamos de anticipación, porque recuerdo, el colapso no es uno, sino que son muchos posibles y podemos incidir en ese nivel de complejidad porque la idea de que no podemos incidir nada es más falsa que la contraria. O sea, que hay motivos para que tenga sentido los esfuerzos grandes y los esfuerzos pequeños. No tanto para que no haya colapso, sino para las diferentes maneras de colapso que vamos a vivir. Habría otras cosas que habría que mirar, como es algunas mejoras, algunas de las medidas que hay que tomar no son tan costosas, sino que nos van a hacer vivir mejor. Es verdad que otras no, que a lo mejor tenemos que pasar algo más de frío, pero algunas son mejores. Un sistema de movilidad más razonables, son mejores para nuestra vida y en el camino de trabajar por ellas también nos vamos a sentir mejor. Recuerdo, es un requisito la equidad, pero la equidad no solamente es un requisito para poder responder como humanidad, sino que también la lucha por la equidad ha motivado al ser humano a lo largo de la historia pues para hacer esfuerzos y para dotarse de sentido de cosas que en principio pues no te apetece tener en cuenta. Y por último, aunque dudo que sea un poco cuento, pero este es el mío, el cuento ecológico, es nos podemos animar también, una pequeña parte, por el optimismo de la propia naturaleza. Yo voy a contar una cosa que pasaba delante de donde yo trabajaba, que era en Sá de Baranda, que había un bulevar donde hay muchos olmos. Y en primavera los olmos, digamos, daban multitud de sámaras, de semillitas, y yo decía, es que es increíble qué optimismo tienen estos olmos, cuya posibilidad de caer sobre tierra fértil es tan baja, ¿no? Porque lo normal es que caigan sobre asfalto, pero ahí seguían los olmos, dale que dale. Y gracias a eso, pues la vida primero nació, segundo se extendió, creó ecosistemas complejos. Casi todas las cosas que han ocurrido, la verdad es que han sido de baja probabilidad de éxito, pero se han ido encadenando algunas de ellas. Por lo tanto, un poco apoyados en la incertidumbre, en la complejidad, que no lo sabemos todo, en que el colapso es de varias dimensiones y permite varios procesos, hace que cualquier cosa que hagamos, mejor si son estructurales, mejor si son colectivas, pues será una manera más adecuada de anticiparse. Pues muchas gracias. Pues no sé muy bien, porque yo me he pasado todo este rato reestructurando todo lo que